Muy buenos días. Buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces aquí tenemos el informe de esta semana que hemos estado trabajando. Y bueno, como les dije, nuestro trabajo con DAX aquí en columna ya está hecho. Las tablas que más afectamos fue Fact Sales, que puse todas estas columnas, una diferencia de las ventas, quitándole las devoluciones, el tipo de venta con un if, tipo de evolución con un if anidado, un descuento mayorista con un if, y bueno, los ingresos. Utilizamos bastante related para poder apreciar o relacionar con otras tablas. Otra tabla que afectamos fue la tabla stores para tener esta ubicación completa utilizando related y la concatenación de cadenas de texto. Y aquí en calendar agregué esto nada más. Ya habían visto esta. Ahora, nombre trimestre, utilicé un switch. Ya hemos visto la función switch. Simplemente es poner la expresión, en este caso, los valores que puede tomar trimestre y puede tomar 4 valores. Entonces, para cada valor, le ponga trimestre 1, 2, 3, 4. Y también weekday lo utilicé para el día de la semana. Aquí tengo day, pero este es el día calendario. Entonces, vamos a volver aquí a nuestra vista de informe y vamos a crear algunas medidas. Aquí tengo algunas. Estábamos en la página 5 con esta tabla donde miro los ingresos por mes de cada año. Aquí tengo el total de ingresos antes del descuento y el total de artículos devueltos. Ahora, recuerdan en la página 3 que pusimos este gráfico. Tengo el mes en el eje X y los ingresos en el eje Y. Y ahora los tengo ordenados de manera cronológica. Miren, recuerden que antes los tenía ordenados básicamente en orden alfabético, lo cual no corresponde con la realidad. ¿Cómo hice eso? Pues lo hice de la siguiente manera. Vamos a hacer un poco más pequeño este gráfico. Mejor dicho, este lo vamos a pasar para acá. Aquí más bien lo voy a dejar como no desplegable, mejor. Y lo voy a cambiar el nombre. Bueno, entonces vamos más grande. ¿Y cómo lo hice? Voy a ejemplificar con una tabla aquí. Vale, ustedes ponen el día del mes o nombre mes, se llama la columna que tiene el texto. Y aquí tengo los meses. Yo puedo ordenar por orden así, numérico o alfabético. En este caso no pasa porque lo que hice fue lo siguiente, miren. Agarré esta columna creada, nombre mes, y en la cinta de opciones, en herramientas de columna, busqué la opción que dice ordenar por columna. Entonces ordené una columna de acuerdo a otra. Y lo que hice fue que ordené esa columna, nombre mes, por mes. Para así entonces tener esto, miren, que los meses aparezcan en orden cronológico en vez de estar en orden alfabético, ascendente o descendente. Observen qué pasa si le quito por mes y le pongo, vaya, le pongo la misma columna, nombre mes. Está como estábamos. Miren la gráfica, ahora está abril, agosto, diciembre por orden alfabético. Sin embargo, cuando lo doy aquí al mes a esta tabla, funciona, pero aquí no. Entonces, tengo que afectar la columna con esto, ordenar por columna y la voy a ordenar por el número de mes.
ya tendría eso resuelto entonces. Vamos a ver aquí, vamos a ampliar un poco esta tabla. Sí, vamos a ampliar esta tabla. Entonces, ¿para qué la amplío? Voy a poner más columnas, pero esas columnas van a ser hechas por medida. Puede ser también, bueno, las medidas que hemos hecho hasta ahora es la cantidad de evoluciones, que es simplemente sumar esa columna de más return, ventas, sales, diferencia de ventas, pues simplemente es la resta de esas dos mediciones o medidas. Porcentaje de evoluciones utilizamos divide. Y total de artículos en devoluciones utilicé la siguiente función que es calculate. Que calculate, yo le pongo una expresión, miren, aquí está, esta es la expresión, total órdenes de venta, que es esta medida de aquí, miren, que lo único que hace es contar las filas de esta tabla, Pack Sales. Y al hacerlo, la filtro por esta expresión, que me tire devolución única y devolución múltiple. O, perdón, devolución múltiple. ¿Por qué? Porque puedo tener dos resultados. Puedo tener que me dé alguna columna de alguna fila, perdón, de esta columna tipo evolución, me dé este valor, devolución única o devolución múltiple. Entonces, eso lo apliqué aquí en la página 5, me parece. Aquí está, que es el total de artículos de devolución. Entonces, voy a replicarlo de nuevo. Y nosotros no lo miramos, pero básicamente lo que hace esta función calculate es hacer una especie de tabla implícita. Entonces, esta es mi expresión. Sería lo mismo que haber puesto aquí, contar filas de la tabla Excel. Y luego, entonces está sacando, como en una tabla implícita, todas las filas que tengan o este valor o este valor. Entonces yo doy Enter y ya me lo filtra. Entonces, aquí tengo el total de artículos desglosado por mes de cada año. Observen qué pasa si a esa total de artículos de devoluciones, en vez de O le pusiera I. A ver qué pasa, le doy Enter. Y aparece vacío. Ahora esta columna. ¿Por qué? Porque no puedo tener al mismo tiempo esto y esto en una sola fila. O es una o es otra. Entonces vemos aquí que básicamente el resultado de esto, que sería una tabla implícita, sería cero filas, cero columnas, o sea, una tabla vacía. ¿Se entiende un poco mejor Calculate con esto o le gustaría que hiciéramos otro ejemplo? Igual hay que hacer otras medidas con Calculate. Porque solo me harté y dije yo, porque dice mi mamá, me entregaron Álvaro, comida. ¿quiere participar o está, bueno, el micrófono? Perdón, Bueno, ¿alguien más? Ni me fijé si estaba grabando. Ah, no, sí está grabando. Muy bien, entonces vamos a hacer unas cuantas medidas. Voy a volver a esta página 4. No, a la 3. Era. Bueno, aquí tengo total órdenes de vueltas, total órdenes de ventas y los ingresos. Entonces vamos a
ver estas medidas. Una se llama All Total Órdenes. Entonces miren lo que pasa. Voy a crear una nueva medida. Y así le voy a poner. All Total Órdenes. O sea, el todo. Quiero ver cuántas órdenes hay de venta. Entonces voy a utilizar de nuevo la función Calculate para mi medida total órdenes de venta. Y una vez más les recuerdo, esta medida yo ya la hice. Es un simple contar filas de la tabla Fact Sales. Esa es mi expresión que quiero utilizar y mi filtro o filtro, porque puede tener varios, va a ser el siguiente. Voy a utilizar esta función all. Miren esta función all. Esta lo que hace es devolver todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los filtros que se hayan aplicado. Es decir, toda la columna o todas las filas de una tabla. Y aquí vamos a poner Fact Sales. Cero paréntesis, es el único argumento que lleva, cero paréntesis de Calculate. Y le doy Enter. Entonces, para visualizar el resultado de esa medida, lo tengo que colocar en un objeto visual. Observen lo que pasa si lo pongo aquí, en la tabla esta. Aparece todas las órdenes 2.282.482. No es que esté malo, es que simplemente está devolviendo todos los valores. Recordemos que todos los valores son estos. Este total de órdenes de ventas que tengo aquí en la tarjeta. Es un simple count row. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta página 3? Simplemente, con Calculate, le dije, vaya, mi expresión es esta medida. Un contar filas de la tabla Fact Sales. Y de esa contar filas de tabla Fact Sales, quiero que me devolvas con este filtro. Pero este filtro, all, más bien me devuelve todo sin filtro. Entonces, por eso aparece el valor total de filas de la tabla Fact Sales. Básicamente, Calculate es eso, para hacer un filtro o una tabla implícita donde yo pueda hacer cálculos. En este caso, estoy filtrando por todas las filas. Ahora sí, un poco más claro, Joana. No hay que olvidarse los argumentos, los voy a comentar aquí. Se tiene que ir. Que se comenta así también. Va, calculate. Aquí va una expresión que puede ser una tabla, columna, medida, etcétera. Y luego va los filtros. Aquí. Entonces tiene dos argumentos. Total órdenes de ventas es la expresión, así es. Eso quiere decir, perdón, aquí por año. Bueno, aquí está por año, miren, hasta incluye los años vacíos. Yo no tengo datos en 2010 y 2011, ni en 2005 y 2006. Entonces, total orden es la expresión aquí en esta medida. Y yo la quiero filtrar por alguna expresión también. Entonces yo la filtro con esta expresión. Vamos a ver qué pasa si yo hago otra medida con Calculate parecida. Vamos a poner ahora, voy a dejar esta, miren, voy a dejar esta all total órdenes aquí en la tabla, pero la voy a poner al principio, después de año. Aquí tengo la cantidad de ventas por año, tengo la cantidad de evoluciones por año, el total de órdenes de ventas, que ustedes saben, el total de órdenes de ventas es esto, nada más, un contar filas. Y los ingresos, que los ingresos ya sabemos que es
mi columna, esta de aquí de la tabla Fact Sales. Y el porcentaje de evoluciones lo hicimos la vez pasada. Vamos a ver cómo está porcentaje de evolución. Aquí está, miren. Utilizando divide, que divide la utilizo para evitar tener errores en la división si algún dato es cero, para asegurarme. Entonces vamos a poner también, bueno, aquí más bien le voy a quitar el año y lo voy a dejar tal como está aquí, con categoría producto. Entonces voy a poner categoría producto, audio, cámaras, etcétera, todo esto. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a hacer un poco más pequeño para ampliar esta tabla. Y ahora vamos a hacer un porcentaje, una medida de porcentaje de all órdenes. Primero de all órdenes. Entonces vamos a crear aquí otra medida. En nuestra tabla de medidas, no se nos olvide. Y vamos a poner aquí el nombre, lo voy a poner igual, porcentaje, todas las órdenes. Y lo voy a hacer con esta expresión. Miren. Voy a utilizar lo siguiente. Voy a dividir total órdenes de ventas. Con divide lo voy a hacer mejor. Total órdenes de ventas. Lo voy a dividir entre la medida o el total órdenes. Y argumento, el resultado alterno, 0. Entonces, esta es otra manera de calcular porcentajes. Miren, no simplemente poniendo alguna medida entre el total, sino tal vez por algún valor en específico. Entonces aquí tengo total órdenes de venta y aquí tengo all total órdenes. All total órdenes me da todas las filas. Entonces, total órdenes de venta es un contar filas. Y estos son todas las filas. Debería dar 100%, ¿verdad? Ya sabemos que esto es un contar filas y es 2 millones y algo. Y este all total órdenes lo que me da también es, aquí lo pueden ver, más de 2 millones, 2.200.000 y algo. Pero si yo vengo y jalo esta medida y la pongo aquí en mi tabla, me desglosa automáticamente, y aquí se lo voy a poner en formato porcentaje, me desglosa las categorías. Entonces esa es la ventaja, que tengo como una especie de filtro cruzado. Y podrán ver que no tengo datos de juegos y juguetes y aplicaciones para el hogar. No, no hay ventas entonces de esas categorías, al parecer. No sé si queda un poco más claro así, más o menos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esta página ya está. Página 4 la vamos a dejar así. Aquí, por ejemplo, estos gráficos, lo único, tal vez, el eje X. No, el eje X está, está normal. Formato de datos, vamos a ver, no. No, dejémoslas así. Es más, bueno, sí, dejémoslas así. Y vámonos a la página 5 donde tengo esta tabla. Tengo el mes, el año, el mes, los ingresos, el total de ingresos antes del descuento. Es mayor, obviamente. Total de artículos en devoluciones. Bueno, total de artículos de venta sería este, cantidad de ventas. O no, no sería ese. Sería diferencia de ventas. A ponerle, cambiarle el nombre, total de artículos vendidos.
Nos vamos a poner aquí, vamos a ver, en la página 6 me parece que estaba. No, la verdad, dejémoslo así. Aquí podría poner un gráfico, por ejemplo, de áreas. Y vamos a poner otra vez por el mes. El eje que voy a poner el mes, pero como nombre mes, recordemos este es el texto. Y en el eje Y, vamos a poner esas dos medidas, total de artículos de evolución. Bueno, creo que solo esta puedo poner. Diferencia de venta, vamos a ver. No, no la puedo poner. En eje Y secundario podría ponerlo. Como líneas creo que se me daría mejor. Miren, y sería artículos devueltos. O no, dejémoslo solo con las devoluciones. Para ver en qué mes, por ejemplo, se devuelven los artículos. Luego yo podría poner otro gráfico aquí. En vez de artículos devueltos, quiero ver cuántos artículos se vendieron. Entonces puedo poner diferencia de ventas. Recuerden, diferencia de ventas. Se lo va a cambiar. Artículos vendidos. Aquí solo esta diferencia de ventas es simplemente restar la cantidad de ventas menos la cantidad de devolución. ¿Por qué? No estoy contando aquí las devoluciones que tenemos. Y miro aquí entonces que, obviamente, cuando más se venden artículos, parece ser diciembre, Navidad, y cuando más se devuelven es en octubre, según este gráfico, por el mes del año. Recuerdo, incluso podemos poner aquí una leyenda para comparar con los años, miren. Sí, mejor, pongamos una leyenda para ver los datos de los 3 años que tengo. Vemos que en 2007 se devolvieron los artículos. Y en 2009 fue cuando se compraron los artículos, según estos gráficos de línea. Sería interesante compararlos con estos gráficos de aquí, de la página 4, donde tengo la cantidad de devoluciones y el porcentaje de devoluciones. Por ejemplo, 2007, el porcentaje de devoluciones fue el más alto. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo que las devoluciones, lógicamente, fueron más altas en 2007. Creo que aquí ya está más desglosado por semana del año. Ya que aquí lo tengo ya por mes, un poco más resumido. Entonces puedo tener esos diferentes enfoques. Ahora en la página 6 voy a poner una tabla. Dos tablas voy a poner. Van a ser un poco largas. Como les digo, no estoy enfocando mucho en el formato de este informe, o sea, el apartado visual, pero ya vamos a llegar a eso. Y vamos a hacer una tabla parecida a esta. Entonces la primera tabla va a llevar categoría producto, va a llevar esa medida que creé con Calculate que se llama All Total Órdenes, que me da el mismo valor. La razón es esta, porque es un simple contar filas. Aquí solo le voy a cambiar el formato. Es lo mismo que esta de aquí, miren. Solo estoy haciendo la comparación con la otra, que sería esta total órdenes de venta. Es lo mismo. Pero la ventaja de esta, all total órdenes, es que yo puedo cambiarla. Imagínense que en vez de decir que me dé todas las filas de fax sales, que me dé tal vez, vamos a ver que tengo en fax sales para recordarme, que me dé tal vez solo las filas que tienen un ingreso mayor a 3,000, pongámosle, por decir algo. Miren, voy a cambiarla aquí. All total órdenes. En vez de esto voy a poner fax sales, miren, me va reconociendo. Busco ingreso
Le voy a poner mayor o igual a 3000. Entonces, miren, ahí cambia el valor. Me filtró 835.569 filas nada más en comparación con las que tenía originalmente. Voy a cambiarla de nuevo y lo voy a dejar tal y como estaba. Voy a ponerle todas las filas. All the fact sales. Ahora, voy a volver aquí. Vaya, vamos a poner, observen cuántas filas hay con ventas al detalle. Entonces voy a seleccionar solo ventas al detalle, a ver cuántas me tira. Se supone que tengo, miren, 1.835.627 filas filtradas. Entonces, si yo vengo aquí y a esta medida, o total órdenes, en vez de este filtro le pongo venta al detalle, venta al detalle. Vengo y le pongo, en vez de esto, que le ponga Pack Sales, tipo de venta, igual, venta al detalle. El filtro, el resultado debería ser 1.800.000. Es el número que hemos visto, que no me lo acuerdo. Y en efecto, aquí lo tenemos. Entonces, eso como una breve explicación de nuevo de qué realmente es lo que estoy haciendo con esa función Calculate. Estoy filtrando, pero es un filtro más complejo. O sea, no vengo yo y estoy haciendo una medida aquí, sino que me filtra ahí y me da el resultado aquí. Entonces, es como una medida de resumen esa all. Pero por el tipo de datos que estoy usando. Recordemos que estoy usando como expresión total órdenes de venta. ¿Y quién es total órdenes de venta? Pues un simple contar filas. Entonces vamos a ver este aquí y vamos a poner el total de órdenes de venta. Vamos a quitarle aquí esto. Porcentaje de todas las órdenes. Que una vez más, miren, esta medida es simplemente este total entre all. Entonces vamos a hacer una medida aquí nada más. Vamos a poner una nueva tarjeta. Voy a hacer una medida. No, ni le voy a cambiar el nombre. Entonces vamos a poner all. Backstage, pongamos. Bueno, y me dice, esto me da un error. Porque la función all, la gracia es que la expresión hace referencia a varias columnas. Entonces, por eso es que uso antes calculate. Mi expresión puede ser, por ejemplo, bueno, aquí no es una tabla. Tendría que ser una medida aquí, miren. Entonces, calculate, en resumen, es eso. Va a ir aquí una expresión, que la expresión puede ser una medida o una columna. Y los filtros, pues, van a ser lo que me afecte ahí. Filas, columnas. Me parece que así como lo expliqué con estas dos tarjetas, se mira un poco más visual. ¿Qué creen ustedes? Entonces vamos a crear otra medida. Diga, mediana. Sí, miro que está levantando la mano Diana, pero no sé si habló o si es mi internet. ¿Ustedes me escuchan? Sí se escucha. Ajá. Tal vez Diana, si puede usar el chat porque no sé si está hablando. O bueno, solo tiene la mano levantada. No sé si quiere decir algo. Ah, ya, ya. Ah, no se preocupe. Le voy a bajar la mano. Muy bien, entonces vamos a hacer esta medida de aquí. Voy a dar clic derecho, nueva medida y voy a explicar lo que hace. Básicamente, bueno, aquí no es total orden, es total órdenes de venta. Aquí también. Entonces, miren, estoy utilizando un divide primeramente. Y en el divide, ustedes saben, el primer argumento es un numerador. Total órdenes de venta. Ya sabemos que total órdenes de venta es un count rows. Cuenta las filas.
Sin ningún filtro, ese valor sería 2 millones y etcétera. Pero aquí utilizo Calculate para sacar el porcentaje, porque voy a tomar esa expresión, esa medida, y voy a utilizar esta función. Miren, esta función se llama filter, y vamos a ver cómo se utiliza. Miren, voy a quitar esto de aquí. Vamos a poner aquí, miren, filter, devuelve una tabla que sea filtrado. Entonces lo que es calculate, all y filter se llaman funciones de agregación y su resultado no es una columna, si es una tabla filtrada, solo que nosotros no la estamos viendo. Esa es la ventaja, o sea, no tengo que crear una nueva tabla, sino que me hace ya la relación entre tablas ahí implícita. Entonces vamos a ver cuántos argumentos lleva filter. Vamos a ver aquí, filter. ¿Ah? Entonces tiene que llevar una tabla, miren, y una expresión de filtro. Se parece a all y a calculate, pero no es igual. Calculate no le pongo una tabla. A calculate le pongo una expresión y con expresión, me estoy refiriendo a una expresión de análisis de datos, o sea, DAX. Puede ser una medida, puede ser una columna creada, etcétera, con tal que lleve ahí un DAX, una función DAX. Y bueno, el filtro, aquí lo filtro a través de una expresión. También en Calculate lo filtro a través de una expresión, pero Calculate, hago la diferencia con Filter, es una expresión, no una tabla. Entonces aquí yo tengo que poner la tabla. Y la tabla, en este caso yo la puse así, miren. Puse la función all, porque all lo que me da resulta es una tabla también. Entonces le estoy diciendo que me dé todas las filas de la tabla Product Category. Y ahora mi expresión de filtro es la siguiente. Me va a devolver de todas las filas, me va a devolver las que contengan en esta columna, en Product Category, el texto Computers, o sea, la categoría computadora. Obviamente, no todas las filas de esta tabla tienen esto. Hay diferentes categorías. Entonces, este número, entre este, o sea, el total de filas, con este va a ser menor. Entonces, yo quiero saber de todas esas órdenes de venta, cuál es el porcentaje que corresponde de esas computadoras, computers. Y este es el 0, que es el último argumento del divide. No nos confundamos con eso. Es más, hasta lo puedo poner aquí. Esta, así como lo tengo escrito, es una buena práctica de cómo crear expresiones DAX. Nada me impide venir y poner todo en una sola línea. Pero se va a ver demasiado pegado, como pueden ver. O sea, al final, un solo chorizo, como las fórmulas que acostumbramos a hacer en Excel. Entonces, lo ideal es que yo vaya dando nuevos saltos de línea, apretando Shift Enter, miren, Shift Enter, y tabulaciones para diferenciar cada función si están anidadas. Las tabulaciones las hacen con la tecla Tab, que generalmente está encima de la tecla que utilizan para cambiar a mayúsculas. Vamos a buscar solo para que la miren. El tabulador, una tecla más o menos así. Puede variar aquí, pueden ver la imagen de acuerdo a sus teclados. Pero eso es para dar una tabulación, ¿verdad? Un espacio uniforme para escribir con más sangría. El 0 no es una salida, Evelyn. ¿Entiende lo que estoy haciendo con la función divide o le gustaría que le explique de nuevo? Recordemos que divide, lo voy a comentar aquí, divide lleva 3 argumentos. Y aquí lo puede ver, lleva numerador, luego el denominador separado por coma, y aquí un resultado alterno. Resultado alterno. ¿Qué es ese resultado alterno? Si yo tengo esto no está definido.
Entonces, si denominador igual a 0, entonces asigno un resultado alterno para evitar el no definido. Y en este caso, asigno 0 en este caso. Es solo una precaución. Entonces, divide, primer argumento es este. El numerador es este, total órdenes de venta. Recordemos que este es un contar filas, 2 millones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo estoy filtrando. De esos 2 millones, ¿cuántos corresponden a computadoras? Y luego eso se va a dividir por un porcentaje por la tabla que la tengo dividida en categoría. Me dice que la expresión no especifica una columna. Vamos a ver si me equivoqué en algo. Total órdenes, filter all, dim product category, igual a computers. Paréntesis, coma, 0, total órdenes de venta, total órdenes de venta. Divide. No sé por qué aquí no me da, pero vamos a ver si la pongo aquí. Ajá, corregir esto. Ah, le di corregir. Vamos a ver. Y ya veo el problema. Este 0 lo estoy metiendo adentro del calculate. Y no. Para afuera, miren, aquí está. Entonces la importancia de tener todo, miren, bien separado. Y ahora sí, no debería darme error. Y observen qué pasa cuando yo agrego esa medida aquí a esta tabla. Miren, aquí tengo siempre todas las órdenes, 2 millones de filas. Aquí tengo el total de órdenes desglosado por categoría, miren, desglosado por categoría. Y aquí tengo el porcentaje de esas órdenes, desglosado por categoría. 4.86% de las órdenes de venta son de audio, etc. Y tiene que sumar 100%. Entonces, cuando yo añado esta medida aquí, y en formato, bueno, agarro la medida y la pongo en porcentaje, hago lo siguiente. No me da 100% aquí. Me da 278.54. Y en computers la categoría me da 100%. Obviamente, porque todo lo que está en computers, vamos a esta tabla, product category. Miren aquí, product category, product subcategory name. No, es product category. En la tabla product category. Entonces vamos a esta tabla, product category. Tengo esta. Computers. De computers tiene esta clave 3. Y en producto, busco aquí la clave producto. Solo la 3. Pues son varias. Ahí. Bueno, solo aparece una. Pero en product category y en product subcategory, con esta clave 3, por ejemplo, está radio. Vamos a ver. 3, solamente una. Ajá. Bueno, no me acuerdo cuál era la computadora. Vamos a ver aquí. Ah, que son diferentes. Esta es la product category 3. Y ahora en product subcategory, busco product category key. Pongo, por ejemplo, el 3. Me filtra esta, miren, categoría, computadora. Esta columna es creada con switch. Era para ejemplificar, no ignórenlo. Entonces lo que hizo con eso fue que, buscó estas, las filtró automáticamente en una tabla implícita y las puso aquí entonces el porcentaje. Entonces, de todas esas órdenes de venta, el 13.54% de audio son computadoras. Imagino por algún componente electrónico, entonces que lo clasifique como computadoras. No es que está malo, pero aquí da 100%. No da 100%, perdón. Entonces,
es solo para ejemplificar, o sea, lo que podemos hacer tanto con all, con filter y con calculate. En este caso yo, como les digo, filtré esta expresión con calculate y la filtré dando todas estas filas de esta tabla y solamente las que digan computadoras en esta columna llamada categoría producto. ¿Alguien tenía una pregunta, creo? Abrió el micrófono. Bueno, aquí vamos a poner otra vez por categoría producto. Quiero saber cómo fueron mis ingresos por categoría producto. Vamos a poner el total orden de venta por categoría producto. Y luego el porcentaje de todas las órdenes. ¿Cuánto corresponde? Vamos a poner esta All Computers Category, que da, ya saben, más del 100%, pero por el filtro que estoy utilizando. Y total ingresos. Total ingresos lo voy a hacer. Bueno, aquí tengo esta medida total ingresos. Vamos a ver cómo la hice. Bueno, esta medida total ingresos, yo no la hice aquí, pero la hice en una columna. Si recuerdan, en Pack Sales nosotros vinimos, hicimos la siguiente. Miren, algo así. Solo que aquí se lo estoy poniendo con el descuento mayorista. Entonces tenía un if y en ese if, adentro del if, iba. Si el descuento mayorista es 0, entonces que el resultado sea este, related. Precio unitario por total de unidades vendidas por 1 menos el descuento. Y si no, que fuera precio unitario por unidades vendidas por 1 menos el descuento de promoción por 1 menos el descuento mayorista. Voy a utilizar esto también. Vamos a ponerle aquí total ingresos. Voy a venir aquí a mi vista de informe. Voy a crear una nueva medida. Y esos son los ingresos brutos, como por decirlo así. Aquí no se llama así, esta tabla se llama descuento mayorista. Y son los ingresos en bruto, digamos, sin aplicar el descuento. O no, apliquemos el descuento también de la promoción. Ah, no, eso lo tendría que hacer con un related. Démoslo así. Entonces, ¿qué hace esta función? Sum X a una tabla, le suma una expresión. En este caso, mi expresión es esta, miren, toda esta multiplicación. Y despliega el resultado fila por fila. Entonces, vamos a poner esa total de ingresos aquí. Y aquí me hace falta en el formato ponerlo en dólares. Entonces, aquí ya puedo ver mis ingresos respecto a esto. Si se preguntan por qué son diferentes valores, me parece que aquí este archivo, por eso es que no lo utilicé, a pesar de que ya lo tenía hecho este informe, porque me parece que los datos aquí los tenía corrompidos y me da la mitad en algunas partes, o me da diferente. Vamos a ver aquí. No recuerdo qué problema tenía con los datos, entonces por eso no. Sin embargo, lo estoy utilizando como referencia, porque aquí los datos no están corrompidos. Bueno, eso sería todo para esa página. Ahora vamos a crear una nueva página. Esta la vamos a dejar aquí solo con estas dos tablas. Y bueno, quiero aprovechar para mostrar la diferencia entre sum y suma de x. Vamos a crear dos medidas aquí. Vamos a crear una nueva medida llamada medida 1 y vamos a poner un sum para la columna fact sales que diga ingreso. Vamos a crear otra medida 2
Medida 2, que va a ser un zoom X. La tabla va a ser pack sales. Y mi expresión va a ser la misma columna, pack sales, ingreso. Vamos a ver con tarjetas. Entonces vamos a poner en una la medida 1. Me da la suma. Eso sería la suma de todas las filas de esa columna. Es un valor bastante. Y bueno, aquí obviamente en formato de datos, moneda, y la moneda es dólar. Bueno, creo que está aquí abajo, miren, US dollar. Aquí está dólar inglés. Bueno, después hacemos esto. Y vamos a ver la medida 2. ¿Qué pasa si le pongo una tarjeta? También me da lo mismo. Pero ¿qué pasa si esto yo lo cambio a tabla? Por ejemplo, tabla aquí. Y tabla aquí. También están resumidos, parecen iguales, pero tienen cierta diferencia. Aquí obviamente si les pongo otra columna, pues van a ir, por ejemplo, si le pongo mes a esta y mes a este, también van a aparecer de la misma manera. Pero si vengo aquí, voy a borrar esas medidas por ahora. No, no las voy a borrar. Voy aquí a la tabla FactSales y creo una nueva columna con la suma de ingreso. Me da el mismo valor, miren. Esos 7.500 millones de dólares. Entonces, por eso la hice aquí con suma de X, porque igual también permite tener estas expresiones, multiplicar para calcular sin el descuento, todo lo demás, etc. Entonces, esa es la diferencia entre sum y suma de X. Vamos a eliminar esta, no la necesito. Voy a eliminar también estas dos medidas. Medida 1, no la necesito. Ni medida 2. Vamos a añadir una nueva página o un par de nuevas páginas. ¿Sí? Vamos a añadir una tabla aquí, en lo que nos resta del tiempo de hoy. Y vamos a poner en esta tabla el año. Me aparece como suma, le voy a dar no resumir. Luego el mes del año como nombre mes. Se le va a cambiar el nombre, mes. El total de ingresos. Vamos a utilizar esta medida. Ya está en dólares. Y bueno, estas dos medidas son para utilizar como datos acumulativos. ¿Cómo así? O sea, datos hasta la fecha. Por ejemplo, miren esta tabla, ya está hecha aquí. Enero hasta la fecha no había ingresos, 0. Febrero tampoco, 0. O sea, no había datos ahí. Entonces lo toma como, desde ahí no hay 0, pero ya de abril, en abril está este monto, luego en mayo este monto, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir viéndolo de esa manera. Vamos a crear las medidas. Vamos a crear YTD, que YTD, estas son funciones, parece que se le llama de Time Intelligence. Y son, bueno, más que todo son, bueno, se utilizan bastante en finanzas, para datos así tipo de ventas y datos acumulados. Entonces, se llama de Time Intelligence porque me dan esa opción de que yo puedo tener datos acumulados. O sea, no a la fecha tal o en un periodo de tiempo, sino que hasta la fecha tal. Y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, vamos a utilizar algo así. Va a crear una nueva medida.
y la vamos a llamar YTD ingresos. Voy a calcular. Miren, esta es la expresión calculate total ingreso y utilizo esta función que se llama dates YTD. ¿Cómo se utiliza? Recordemos, esta es mi expresión, total ingresos, que está medida aquí. Y mi expresión es esta. Dates YTD, que dice devuelve un conjunto de fechas del año hasta la fecha actual. Entonces tengo que ponerle fechas, por ejemplo, Team Calendar, solamente date key sería. Y opcional, por eso está entre llaves, está esta, como la fecha, hasta donde quiero que devuelva. Voy a ponerle 2008, 2009, no lo voy a poner porque las quiero todas. Entonces le doy, y lo que va a hacer es que para total de ingresos, me va a dar cuánto de ingresos hay, esa suma, ¿verdad? Para cada una de las fechas de aquí. Pero las fechas aquí ya están desglosadas por año y mes. Entonces me va a dar cuánto hay acumulado hasta enero de 2007, hasta febrero de 2007, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy Enter y le agrego aquí a mi tabla. Y bueno, una vez más, el formato de la medida tiene que estar en dólar. Los datos son en dólar. Ajá, lo tengo que volver a... Bueno, no lo puse en dólar. Ahora sí, no. Ahora sí. Entonces observemos un momento. Aquí me da el total de ingresos para cada mes. En enero de 2007 se hicieron esto, en febrero de 2007, es decir, el periodo comprendido entre 1 de febrero hasta 28 de febrero o 29, bueno, debe ser 28, es 3 millones, pero observen aquí cómo cambian YT de ingresos. En enero tengo lo mismo, 3.176.000, pero en febrero tengo ahora 6.923.000. Si ustedes suman estos dos números, estoy seguro que les va a dar este valor. Entonces me da acumulado lo de enero más lo de febrero. Y así sucesivamente por toda la tabla, hasta llegar a 2009 con estos 51 millones aquí, el acumulado. Entonces voy acumulando mes por mes de esta manera, con esa función. ¿Dudas hasta aquí con esa función? ¿Te gustaría que volviera a explicar algo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Muy bien. Ya no queda tiempo aquí para terminar, pero bueno, aquí tenía las instrucciones para la tarea. Y bueno, me falta editarlo, lo tengo que hacer hoy. No pude el día de ayer. Pero esta medida, por ejemplo, porcentaje de recibos, calcule el porcentaje de recibos utilizando Calculate y All. Vamos a ver si abro los datos de la tarea aquí. Aquí los tenía. Entonces, quiero ver cuántos recibos hay. Entonces, básicamente, esto de creación de medidas con DAC es secuencial. Primero tienen que crear esta medida para hacer esta porcentaje de clientes. Lo mismo esta, número de recibos. Lo que tendría que hacer en la tarea sería lo siguiente. Vamos a crear una nueva medida. Voy a poner número de recibos, va a ser igual
Aquí me dice que utilice conteo distintivo, entonces voy a utilizar distinct count, que lo que hace, miren, es contar el número de valores distintos de una columna. Entonces busco distinct count y busco entonces el invoice number. Entonces si yo pego ese número de recibos aquí, perdón, me lo puso aquí, entonces número de recibos, me los da. Y ahora el porcentaje número de recibos sería simplemente venir aquí, nueva medida, pongan el nombre que les digo, yo aquí lo voy a poner porcentaje número de recibos, va a ser igual. Entonces aquí vamos a hacer un divide. En el numerador va a ir número de recibos. En el denominador va a ir calculate, número de recibos. Y la expresión sería all para la tabla esta o todos los datos de invoice number. O sales data, no. Y aquí. Me parece que es así. Y 0 como último argumento. Le damos enter. Y el porcentaje número de recibos tiene que darles 100%. Solo acuérdense, la medida la seleccionan, herramientas de medición y en formato, denle clic al símbolo de porcentaje. Y entonces así tendría esa medida porcentual. Explicando un poco la tarea. Miren, primero tengo que hacer, por lo menos para recibos, esto, un conteo distintivo, porque hay algunos que se repiten. Lo del porcentaje en número de recibos es tal como lo hice aquí, que también lo hice ahorita. Miren, lo que estamos viendo en esta página 6, con estas medidas de porcentaje. Entonces tiene que ver un divide, y aquí el número de recibos total va a ser dividido entre solamente estas. Entonces, eso da el porcentaje de una manera mejor. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Aquí ya tengo los números sin repetir de recibo. Y esos, comparado con todas las filas, son ciertos porcentajes. Entonces ahí ya lo tengo. Vamos a ver la otra que dice porcentaje ahí con calculate y all. Número de clientes, algo es igualito, la verdad, solamente cambia las columnas. Y en cantidad total, lo único que cambia es cómo hago la medida esta, que ahora sería con suma de X, donde multiplico cantidad por precio unitario. Y el porcentaje de cantidad total, este mismo, una estructura parecida con un divide. En el numerador va la medida. En el denominador va calculate con la medida con expresión y all como la tabla. Entonces, eso voy a tratar de modificarlo igual hoy en la noche para que quede un poco más claro también aquí en las instrucciones. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar. Si no las hay, entonces continuamos mañana con estas funciones de Time Intelligence, posiblemente ya terminando este informe. Entonces, pasen buenas tardes y nos vemos mañana.